¿Qué tal, amigos de Noticias Anonymous? La Organización del Atlántico Norte, OTAN, y el país imperialista que patrocinan el conflicto ucraniano, se hunden cada día más. Un minucioso informe ha revelado que el arsenal bélico suministrado por la Alianza Militar y el país del norte habría sido utilizado por el ejército ruso para luchar contra Ucrania y la propia OTAN. Este hecho se habría producido debido a errores de cálculo por parte del país ucraniano. Lo más sorprendente ahora, señala el informe, es que Rusia cuenta con su propio arsenal bélico y de la propia alianza militar. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. El informe, que lleva por título Estados Unidos cayó en una trampa, Ucrania cometió cada vez más errores, señala que las armas enviadas por Occidente cayeron en manos del ejército ruso. Recientemente, el ejército ucraniano se encontró con un fenómeno extraño en el campo de batalla ucraniano. Cuando el ejército ucraniano lanzó un ataque contra las posiciones rusas, descubrió que algunas de las armas utilizadas por el ejército ruso procedían de los países occidentales. Entre el arsenal se encontraba misiles antitanques Javelin estadounidenses, lanzagranadas Navy, y ametralladoras Browning M2 británicas, e incluso misiles antiaéreos Stinger. Esto confundió al ejército ucraniano, e incluso les hizo pensar que no era el ejército ruso el que estaba luchando contra ellos, sino sus compañeros de equipo. Las armas occidentales habían caído en manos rusas. De hecho, esta situación es bastante comprensible, porque en el momento en que las fuerzas armadas ucranianas eran abatidas por el ejército ruso, a veces en el proceso de escapar no podían llevarse consigo todo el armamento, por lo que después de retirarse de sus posiciones, las armas occidentales suministradas por la OTAN se quedaban atrás y se convertían en trofeos del ejército ruso. Además, gran cantidad de arsenal bélico y equipos suministrados por el país del norte y sus aliados, que era transportado a la línea del frente, cayó en manos del ejército ruso debido a la mala defensa del ejército ucraniano. Este es solo uno de los canales a través de los cuales los rusos obtienen armas occidentales, y en ocasiones, los rusos también encuentran arsenal escondido por parte de las fuerzas ucranianas. Marochko, un oficial retirado de la República Popular de Lugansk, confirmó que durante el avance del ejército ruso hacia el frente del Limán Rojo, se encontró un gran número de armas y municiones occidentales escondidas por el ejército ucraniano. Los medios de comunicación rusos también informaron de que en tan solo una semana, el ejército ruso había descubierto varios escondites de armas y municiones en la región de Lugansk, y ha registrado con éxito todo tipo de armas de fuego y municiones, incluidos más de 50.000 cartuchos, casi 100 juegos de armas de fuego, granadas propulsadas por cohetes y una gran cantidad de explosivos. Se sabe que el arsenal bélico y la munición probablemente iban a ser utilizadas por la parte ucraniana para actividades de sabotaje, pero fueron incautadas por el ejército ruso antes de que el plan hubiera siquiera comenzado. En la actualidad, estos materiales militares han sido registrados y contados por la parte rusa. Los expertos rusos han creído durante mucho tiempo que se le puede permitir al ejército ruso usar estas armas y municiones occidentales. El encuentro de los soldados ucranianos en el frente ilustra este punto. Ahora el ejército ruso ha comenzado a usar armas occidentales para luchar contra las propias fuerzas financiadas por la OTAN. Pero, aunque está claro porque los rusos tienen acceso a armas occidentales, todavía hay soldados ucranianos que dudan de que Estados Unidos también proporcione armas a Rusia mientras ayuda a Ucrania. Tales afirmaciones son obviamente exageradas, pero al mismo tiempo pueden demostrar que la posesión por parte de Rusia de una gran cantidad de arsenal y municiones occidentales ha tenido un enorme impacto psicológico en los soldados ucranianos. Entonces surgió la pregunta: ¿Estados Unidos proporcionó ayuda militar a Rusia? Hay dos puntos de vista sobre este tema. Primero, es definitivamente imposible. Después de todo, la relación entre los Estados Unidos y Rusia puede ser vista por todo el mundo. No hay necesidad de que los Estados Unidos brinden apoyo a Rusia sin decirle a Ucrania. Pero el segundo punto de vista es que si bien Estados Unidos no proporcionó ayuda militar a Rusia, pero hasta cierto punto ha ayudado a Rusia a producir armas y municiones. La razón es que Ucrania ha recogido y desmantelado los restos de misiles y tanques rusos del campo de batalla para la investigación. Y tras realizar un estudio detallado, la parte ucraniana descubrió que más de la mitad o más de los equipos y piezas clave de estas armas procedían de Estados Unidos. Al respecto, el Real Instituto de Estudios de Defensa del Reino Unido también publicó un informe en el que afirmaba que en 27 armas rusas halladas en el campo de batalla se habían encontrado 450 piezas genéricas procedentes de países extranjeros, la gran mayoría de las cuales procedían de Estados Unidos. El país del norte ha caído en la trampa rusa. Por supuesto, en el contexto de las severas sanciones lanzadas por Estados Unidos y Occidente contra Rusia, estas piezas no fueron ciertamente suministradas a Rusia por Estados Unidos por iniciativa propia. Sin embargo,
La parte rusa recurre al uso de intermediarios y canales de terceros países, e importa chips electrónicos y piezas de Estados Unidos, Europa, Malasia, Singapur y otros países y regiones de forma indirecta, para luego combinarlos con sus propias piezas y cartuchos de combate de fabricación propia, y después producir equipos militares como misiles, bombas de patrulla y proyectiles guiados de artillería. Desde este punto de vista, Estados Unidos parece haber caído en la trampa de Rusia, haciendo pensar al mundo exterior que Estados Unidos tomó la iniciativa de proporcionar a Rusia las piezas que necesita. Quizá haya quien diga que, puesto que Estados Unidos ha descubierto esta situación, puede prohibir absolutamente la exportación de las piezas y chips pertinentes para sancionar a Rusia. Pero esto es muy difícil para los Estados Unidos, porque estas partes incluyen chips y componentes electrónicos para uso civil. Si Estados Unidos con el fin de sancionar a Rusia prohíbe la exportación de estos productos, entonces el comercio exterior de exportaciones del país del norte se verá muy afectado. Sin embargo, también hay voces que señalan que Estados Unidos probablemente ya sabe que Rusia está utilizando piezas fabricadas en el país del norte a gran escala, pero Estados Unidos no se ha pronunciado sobre la base de que puede sacar provecho de ambas partes. Porque Ucrania pagará la ayuda militar a Estados Unidos en el futuro. Además, los desvíos de Rusia en la importación de piezas fabricadas en Estados Unidos no causarán ninguna pérdida al país del norte, sino que algunos intermediarios aumentarán sus compras y obtendrán más beneficios. En cualquier caso, las armas y el equipo que Occidente suministró a Ucrania finalmente fueron utilizados por el ejército ruso. Esto avergüenza tanto a Occidente como a Ucrania. Pero lo más vergonzoso debería ser que aunque el país del norte ha estado haciendo mucho énfasis con las sanciones contra Rusia, todavía permite escapatorias al país ruso. Hasta cierto punto, le permite evitar el impacto de las sanciones. En este aspecto, en el conflicto, falta un mecanismo real más concreto para lograr ser un intermediario concreto y poder llevar a las partes a un diálogo real. ¿Hay fuerzas mayores que están frenando finalmente estas iniciativas? Bueno, sí, yo creo en este sentido que justamente los que se deberían sentar a dialogar por la paz en este conflicto no son Rusia y Ucrania, sino que justamente Estados Unidos y Rusia, porque justamente es Estados Unidos el que inicia este conflicto a través de Ucrania, con esta histórica ya amenaza a través de la OTAN sobre las fronteras del país euroasiático. Entonces, en este sentido, claramente yo creo que es Estados Unidos el que no tiene intención alguna de promover la paz, sino que por el contrario va en una escalada constante, proveyendo de armas cada vez más peligrosas y letales al régimen de Kiev, y por otro lado se encuentra, a mi modo de ver, en la disyuntiva en la cual claramente ya se ve que esta ofensiva, esta tan anunciada ofensiva de Ucrania ha sido un fracaso en toda regla. Entonces no le queda más al régimen de Kiev que generar estos ataques con características terroristas, pero que van direccionados hacia la población civil, como se vio en el atentado también en el puente de Crimea. Entonces, en este sentido, yo creo que Estados Unidos, recién cuando vea claramente que el riesgo es mayor a los beneficios que está obteniendo con esta confrontación, que llegará el momento en que se siente a dialogar y a desescalar esta situación. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.